Bien, continuidad informativa y anoche en el programa Nunca es tarde, aquí en Cablevisión, estuvo presente uno de los directores del semanario Nuevo Cronista, el señor Claudio Guevara, bueno, hablando sobre toda esta situación que se ha generado en el Hospital Blas Urubarri a partir de una publicación en este medio del último día lunes, la posterior conferencia de prensa de parte del director de este centro de salud, acompañado por también el doctor Enrique Castro. Vamos a compartir algunos de los conceptos que anoche vertía en nuestros estudios el señor Claudio Guevara. ¿Cómo has tomado toda esta situación que se ha generado? Bueno, yo lo tomo por un lado con sorpresa y por otro lado estamos acostumbrados a los ataques personales que las autoridades políticas en los últimos tiempos emprenden contra la actividad periodística. A mí me parece que la conferencia de prensa que hizo Príncipe, rodeado de concejales del oficialismo, que no entiendo qué hacían ahí, me llama mucho la atención porque no era para tanto, el tema no era para que se sintieran atacados de esa manera. Yo creo que la nota fue muy medida. Nosotros en los últimos años hemos tomado como política, ante un tema controversial que puede molestar o herir ciertas susceptibilidades, la nota, digamos, pasa por todas las manos de la redacción, es analizada, es depurada para que cualquier referencia personal sea quitada, de manera de que, digamos, enfoquemos en los procesos y atendamos a problemas que hacen al interés de la población sin afectar ni atacar directamente a nadie. Sin embargo, el director del hospital se sintió personalmente atacado. No sabemos exactamente por qué, aunque en realidad podemos imaginarlo. Yo creo que nuestro trabajo en realidad refleja un tema que ya se venía hablando en la prensa, se abordó el tema en este programa, se abordó el tema en el Diario del Oeste, antes había sido objeto de una nota de Pablo Stasiuk en Facebook, que había tenido muchos comentarios, y yo venía trabajando en este tema desde México, cuando veo la nota de Pablo y empiezo a ponerme en contacto con algunas de las personas que venían aportando datos al tema. Yo creo que nuestro trabajo es inobjetable, básicamente hacemos referencia a todas realidades, y en la conferencia de prensa se admite efectivamente de que no hay agua caliente hace meses, se admite que los techos se llueven, y se admiten punto por punto cada una de las cosas que nosotros señalamos. No entendemos por qué Príncipe en declaraciones radiales, en declaraciones televisivas, habla de una persecución contra él. Yo creo que es una actitud profundamente antidemocrática e intolerante no asumir de que un funcionario público, o todos los funcionarios públicos, son susceptibles de estar bajo el escrutinio de los ciudadanos. Y la prensa, en este caso, es un mecanismo de conexión entre los ciudadanos y las autoridades. Por lo tanto, le digo a Príncipe, y le digo a todas las autoridades en general, de que tenemos que retomar un clima de convivencia en el que las críticas, los cuestionamientos, la exposición de algunos problemas, tienen que ser tomados como simplemente eso. Parte del ejercicio democrático en el cual la prensa repasa estos problemas para permitir un diálogo, un ida y vuelta entre los ciudadanos y las autoridades que conduzca a la resolución de problemas. De hecho, una de las cosas que ha sucedido positivas es que, por ejemplo, los baños del pabellón psiquiátrico, que eran estaban en un estado vergonzoso, según muchos testimonios, fueron pintados en el día de ayer. Lo dijo anoche en un programa Pablo Stasiuk aquí con el doctor David Valerga. Exactamente. El hecho de que aparentemente el tema del termotanque o de los termotanques se ha resuelto en 24 horas, pese a que en las semanas previas se decía de que era un problema del ministerio, se aducían todo tipo de pretextos burocráticos, pero finalmente cuando el tema tiene cierto impacto público, los problemas se encuentran solución. Entonces a mí me parece que no cabe de ninguna manera que nadie se sienta personalmente atacado. Yo hoy me hacían una nota de una radio y uno ve que hay mucha susceptibilidad últimamente en algunos funcionarios públicos. No sé si lo compartís. Sí, totalmente. El clima, digamos, para el periodismo se ha vuelto muy complicado porque precisamente hay esta intimidación que es frecuente en la administración municipal o en la administración pública, en el cual la disidencia o la militancia en partidos de la oposición se persigue y se castiga, se extiende también al campo del periodismo, en el cual muchas veces los funcionarios municipales nos interpelan de una manera brutal
a los periodistas como si les debiéramos algún tipo de obediencia. Yo creo que lo que les debemos es respeto, como a cualquier persona. Sí, sin duda. Y creo que ellos nos deben respeto también a nosotros, porque de lo contrario la democracia se convierte en algo que no existe. Yo no puedo entender qué pasó en el país, que en los últimos 10 años, de pasar ese reclamo masivo del que se vayan todos, que finalmente se quedaron todos, hemos pasado a esta situación en la cual esta dirigencia política ha tomado mucho más poder y no solamente digita quién trabaja en el Estado y quién no, quién es contratado y quién es despedido, sino que además han avanzado sobre libertades democráticas que hemos ganado después de muchos años de lucha, al punto de maniatar o condicionar la libre crítica y opinión de los ciudadanos. En este caso no se puede decir de que la nota del Nuevo Cronista haya atacado personalmente a nadie. Todo lo contrario, hay cosas que se quitaron de la nota original precisamente para no provocar esa sensación de que el diario estaba trabajando contra el director. Por ejemplo, muchísimos testimonios se quejan de que el lugar se ha convertido en una especie de feudo familiar, en el cual tanto la madre del director como el hermano tienen injerencia en el día a día del hospital y le dan órdenes a los empleados. Por ejemplo, problemas puntuales, ¿no? El tema de los reactivos que se compra el hospital para análisis que no hace y que muchos se preguntan cuál es el destino de esos reactivos. Estos temas y otros todavía más delicados de abordar fueron quitados para concentrarnos nada más que en los problemas edilicios y además para precisamente no provocar un estado como de conmoción, como si se tratara de una operación política contra alguien. Sin embargo, la respuesta del director es politizar el tema, llamar a los concejales del oficialismo como si el tema fuera político. No veo qué tenían que hacer los concejales del oficialismo en esa conferencia de prensa. En todo caso, si estaban los integrantes de la cooperadora o había médicos, aparte del médico de guardia, que tuvieran que decir algo, eso era legítimo, pero ¿qué tienen que ver los concejales en este tema? Luego recordemos una cosa, el hospital no es un lecho de rosas, el hospital es una gran institución que tiene muchos problemas, siempre ha sucedido así porque no es un lugar fácil de llevar, y de hecho hay una gran oposición interna por parte de la Asociación de Médicos del Hospital, que hace 2 años o 3 hicieron una fuerte denuncia pronosticando el colapso del hospital y además realizaron una denuncia penal por malversación de fondos públicos, ahí sí directamente enfocada sobre el director, y esa denuncia todavía está en curso y hay un montón de otros temas que son objeto de debate público, pero que los medios no los abordan. Y todo lo contrario, en realidad los medios normalmente le damos amplia publicidad a la adquisición de equipamiento. La semana pasada fue tapa en el Cronista, antes de esta noticia fue tapa en el Cronista la adquisición de una nueva ambulancia. Y en general yo creo que nadie puede decir que hay una hostilidad hacia la dirección del hospital o hacia el hospital como institución. ¿La habías escuchado la conferencia de prensa ayer? No, leí lo que publicamos en el Nuevo Cronista Digital sobre lo que dijo el director Príncipe. Al final de la conferencia de prensa hace referencia a que esto es político y de que por lo tanto le tendríamos que decir a nuestros jefes políticos que nos ayuden a mejorar el tema del hospital. Con lo cual vuelve a echarse un manto de dudas sobre las intenciones de los editores del Cronista y de los periodistas que abordamos este tema en los diferentes medios. Yo lo que digo es que no hay ninguna mala intención y que si cualquier noticia negativa, como siempre sucede últimamente por parte de las autoridades políticas, tiene que ver o con que los periodistas nos pagan por opinar de determinada manera o porque tenemos una preferencia política diferente, esto ensucia totalmente nuestra profesión, es una falta de respeto y nosotros podríamos decir entonces de que cosas parecidas, ¿no? Que cualquier deficiencia tiene que ver con que los funcionarios se están metiendo dinero en el bolsillo o que las cosas se hacen mal a propósito. Yo digo que las cosas no son así. Yo tengo que revisar la nota por lo que dice el doctor Castro, si efectivamente hablamos de que a los médicos de guardia los usaban por teléfono para
para complementar eso, lo que nosotros decimos de buena fuente es que durante una auditoría del Ministerio de Salud que tuvo lugar hace poquito tiempo, a los especialistas de uno de los servicios se los tuvo que llamar por teléfono celular para que acudieran y pudieran pasar por la auditoría. Esto está súper documentado en un montón de testimonios. Entonces, tampoco sería tan disparatado que esto suceda. Imaginemos que estamos en Argentina y que este tipo de cosas pueden suceder. Entonces, ese carácter de estamos ofendidos porque esto sigue en la prensa, yo los entiendo, pero también tienen que entender de que en realidad nosotros lo que hacemos es recoger un montón de testimonios durante semanas, analizarlos, ver si son veraces, chequearlos con un montón de fuentes y exponerlos. Y en general, si la nota de 20 puntos se equivoca en 2 o en 1, eso no significa que nos tengan que descalificar y hablar de malas intenciones respecto de un medio que puntualmente a lo largo de 25 años ha publicado tanto malas noticias como la mayor parte buenas por parte del hospital.